Un placer estar con ustedes. Les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín. Esto es Estado y Economía, su canal en YouTube para las redes sociales Martín Valores Inmobiliaria y Proyecto UBIT. Tema de hoy, negación tercera parte. Es decir, ya hay 2 vídeos anteriores que tratan sobre el tema de la negación colectiva generalizada promovida por los gobiernos del mundo con el apoyo de la prensa canalla, que no ha hecho más que mentir constantemente en los últimos años. Esperamos en algún punto concatenar los diferentes temas de negación expuestos en este y en vídeos anteriores y encontraremos coincidencia en esto. De manera que será más fácil comprender que la negación actual generalizada es parte de un modelo de adoctrinamiento sutil y solapado que lleva varias décadas desarrollándose. Y también trataremos de demostrar que el occidente colectivo está desesperado, pues depende de la caída de Rusia para su sobrevivencia, y que lejos de caer o debilitarse, Rusia está cada día mejor posicionada. El domingo 26 de febrero, el Departamento de Energía de los Estados Unidos publicó parte de una información clasificada como secreta, en la que reconoce que la teoría del origen artificial de la pandemia de COVID-19 por una filtración del laboratorio biológico nivel 5 en la ciudad de Wuhan, en China, es muy probable. Al día siguiente, el FBI publicaba una nota muy similar en la que confirmaba la muy alta probabilidad de que el origen de la pandemia haya sido el laboratorio mencionado. De este evento derivan varias cosas interesantes. Una de ellas es el momento en el que esta, entre comillas, verdad aflora. ¿Cuándo es que aflora? Tras la extraña situación del globo chino espiando, recorriendo el territorio estadounidense durante varios días sin que el gobierno de ese país tomara acción alguna. También ocurre esta aceptación del gobierno estadounidense acerca de la pandemia tras la negativa de China a condenar la invasión rusa en Ucrania y más aún tras la presentación del único plan de paz que se ha elaborado en estos días, que lo presentó Xi Jinping, mismo plan de paz que fue rechazado a portas por el occidente colectivo. Mucho se ha escrito y abundan las pruebas del inmenso nivel de corrupción de la familia Biden, corrupción que el establecimiento con ayuda de la prensa canalla se ha negado a investigar, o si lo hacen, dichas investigaciones terminan siempre en nada. China, nación que entre muchas otras cosas es dueña de Biden, pasa súbitamente a ser, entre comillas, enemiga de los Estados Unidos de Norteamérica, y esto pareciera prometernos un drama interesante. ¿Cómo hará Biden para lidiar con el obvio chantaje que le tiene montado China? Seymour Hersh, quien fue quien denunció hace poco que en efecto el atentado contra el gasoducto Nord Stream 1 y 2 fue Estados Unidos, dijo en una entrevista reciente que el pragmatismo de los chinos es tan grande que, sabiendo que habría una fuga de capitales de China por el asunto del COVID y de la afectación de la cadena de distribución, salieron a comprar tierras e instalar fábricas en los países vecinos, de manera tal que China seguirá produciendo para Occidente, solo que ahora lo harán desde otros países. El virus fue modificado por humanos con el fin expreso de aumentar su letalidad. Queda claro que el virus fue creado en el laboratorio. Esto significa que fue modificado genéticamente tal y como lo dijimos atrás, y que por tanto estamos ante la primera arma biológica de aplicación global. Curiosamente, ahora los casos de muertes súbitas por miocarditis se ha disparado en forma alarmante e inexplicable en todo el mundo. La verdad para la población es lo que el gobierno diga. Otra cosa que llama la atención es el hecho de que a partir de la declaración de un departamento de un gobierno, la población reconoce entonces que algo hasta ayer considerado como una teoría conspiracionista pasa a ser automáticamente una verdad absoluta. Esto me recuerda el momento en el que, debido al viaje de Colón, se confirmó la redondez de la Tierra y de la noche a la mañana dejó de ser plana para el imaginario social de la época y pone en evidencia la vulnerabilidad de conceptos tales como, entre comillas, la verdad, si es que dicha verdad no es debidamente respaldada por algún nivel investigativo. Y de esto deriva que la mayoría de la población deja de utilizar el debido razonamiento, o que en realidad nunca lo ejercieron,
y la abundancia de las épocas pasadas permitió la supervivencia de personas así. Pero si así fuera, de igual forma, esas épocas pasadas de abundancia parecen haber terminado ante las constantes olas inflacionarias que venimos experimentando en el mundo entero. También se demuestra con esta noticia la alta vulnerabilidad en la que vive la población, que acostumbrada a que el Estado se haga cargo de todo, no termina de entender que lo que hicieron las autoridades sanitarias con respecto a la pandemia no solo fue planificado por unas élites económicas, sino que fue también un crimen de lesa humanidad. Otra cosa interesante que resulta de esta noticia es el brutal proceso de adaptación que sufren y sufrirán las personas que confiaron en sus gobiernos, que creyeron el montón de mentiras por parte de las instituciones que se supone fueron creadas para nuestro beneficio y protección. Es interesante imaginar el impacto, la impresión de verse hoy súbitamente confrontados con que llevan varios años repitiendo un discurso entre comillas oficial y por tanto verdad absoluta, y que de la noche a la mañana ese discurso resultó oficialmente totalmente falso, y que además quien haya dicho que ese discurso oficial era falso haya sido justamente el Estado, supuesto depositario de la verdad oficial. Debe ser muy duro hallarse de repente ante tal situación, y es posible imaginar la reacción secundaria tras descubrir la verdad, entre comillas. Sin embargo, en este escenario vale la pena cuestionarse si es posible negar de nuevo esta vez ante, entre comillas, la verdad oficial dictada desde las imaginarias cumbres pseudodivinales del Estado. Es contradictorio, y este es el principio de lo que en psicología se conoce como un comportamiento de doble vínculo. Este es un comportamiento que tiende a descompensar a las personas que lo viven por parte de un cónyuge, por ejemplo. Y ya que mencionamos la psicología, en cuanto al proceso psicológico en sí, creo que lo factible es que la nueva verdad estatal, entre comillas, sustituya a la antigua. Es decir, la nueva verdad emanada del gobierno debe, en teoría, calmar el estado de ánimo de los recientemente desencantados. Pero en este caso tal cosa no es posible, ya que la nueva verdad que se intenta implantar sin mediar una disculpa o explicación de por qué sucedió que por tantos años la verdad no fuera verdad sino mentira, de alguna forma quedó en ridículo la autoridad. Se resquebraja la confianza en esta y solo hay dos opciones para explicar la ocurrencia de esta situación. Uno, esto fue accidental, inesperado por los planificadores del Foro Económico Mundial, que es quien gobierna hoy el mundo, o es parte del plan, lo cual es lo más probable, pues recordemos que este plan lleva varias décadas desarrollándose, y con base en la teoría de juegos, cabe considerar que todo esto sea parte del plan. Si esto es así, estaríamos ante una fase del proceso que adrede impacta en la moral de la mayoría de la población, ya de por sí avasallada de varios años por la secuencia de eventos traumáticos que todos podemos recordar de los últimos 3 años de nuestra existencia. Es también muy interesante que ya a esta altura se haya demostrado que el porcentaje de temas que eran considerados conspiración y que resultaron ser ciertos es descomunal, por decir poco. Asombra ver que ahora se puede publicar en las redes sociales, bueno, en Twitter, nuestra opinión acerca del COVID sin temor a ser censurados. El secularismo actualmente se ha convertido en una religión. Los secularistas se convirtieron en lo que más odian, el extremismo ideológico, y hoy deben conciliar desde el pseudo pedestal de la sapiencia monista, desde la arrogancia del materialismo determinista y tratar de explicarse, aunque fuera en silencio, cómo es que si hace apenas 4 años estábamos entre comillas bien, hoy enfrentamos la extinción de la civilización por un posible holocausto nuclear. ¿Qué es lo que realmente pudo haber ocurrido en estos 4 años? El tema de Bakhmut en Ucrania. La prensa insiste en que Rusia se está quedando sin munición. Sin embargo, como ya es regla, eso es mentira. Y lo que está ocurriendo es lo contrario, que Occidente se quedó sin munición y fabricarla toma tiempo. Tarda de 3 a 5 meses entrenar debidamente a un soldado en el manejo de un tanque de guerra como los que Occidente prometió entregar a Ucrania. La estrategia rusa fue tomar posiciones, luego retirarse ante la ofensiva ucraniana para que esta última dedicara toda su munición sosteniendo una posición que no era de valor estratégico, pero sí de valor político,
que al final significó la reducción drástica de la artillería por parte de Ucrania. Llama la atención el error estratégico de Occidente colectivo en este conflicto, ya que apostaron a que las sanciones literalmente destruirían a Rusia y lo que causó fue el efecto contrario, ya que Rusia halló en varios países del sur global valiosos colaboradores en virtud de la demanda que tienen siempre las materias primas que produce Rusia. Todo periodismo corporativo explica la historia del conflicto ucraniano iniciando a partir de la invasión rusa. Sin embargo, esta guerra, este conflicto inició en el 2014 con el derrocamiento del presidente electo democráticamente en ese país, Yanukovych, en una de las tantas revoluciones de colores dirigidas por la CIA y que en este caso recibió el pintoresco nombre de Euromaidán como un evento cultural en el 2013 y simplemente Maidán, la revolución de la dignidad, con derrocamiento incluido, en el 2014. Todo lo anterior dirigido personalmente por Victoria Nuland. A este propósito, quien quiera más información, lo referimos al vídeo recientemente publicado, La negación, segunda parte. El actual sistema en general, basado en el adoctrinamiento social, es decir, en la ingeniería social malthusiana de los tanques de pensamiento de George Soros, está colapsando. Y esto incluye la muerte del discurso oficial, que por estar cargado de mentiras se resquebraja ante el inevitable afloramiento de la verdad. Esta situación impacta directamente a los buenistas, los que creen a ciegas que el gobierno es omnipotente, los que creen que el gobierno tiene un poder plenipotenciario y omnipresente porque sí, porque se tragaron el adoctrinamiento de tipo religioso con el cual el secularismo cayó arrodillado, a los pies de un Dios llamado razón, una religión llamada secularismo, una religión llamada cambio climático. Toda esta gente que ha venido profesando una supuesta superioridad moral con base en una interpretación espuria, hoy deben estar pasándola muy mal, tratando de conciliar su moral con esta extraña situación presente. Con respecto a Rusia y Ucrania, esta guerra pudo haberse detenido en marzo del año 2022. Sin embargo, aquel entonces primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, viajó a Ucrania con el objetivo expreso de detener un plan de paz que estaba por firmarse entre Rusia y Ucrania. Esto deja claro que existe por parte de Occidente colectivo una necesidad imperiosa de causar una guerra a toda costa. Y si observamos las intervenciones similares en hoy países destruidos como Afganistán, Irak, Libia, Siria y otros más, se observa un claro patrón de conducta tipo depredador y la siguiente es una explicación relativamente simple. El sistema económico actual está basado en la deuda, es decir, si la deuda desaparece, desaparece el sistema. Ya la deuda en el mundo sobrepasó el límite de lo manejable y ahora solo queda la guerra como única forma de continuar con el necesario crecimiento de esa deuda. Dicho de otra forma, si se detiene la guerra, se detiene el flujo de dinero y el sistema colapsa. En contraposición a este modelo en agonía, el sur global ha sido impelido justamente por el sistema depredador del occidente colectivo a crear un nuevo sistema económico en el que no se utiliza el dólar como divisa de reserva internacional, sino que utilizan en su comercio sus propias monedas, además de estar incursionando en nuevas monedas basadas en mercancías como el oro y el petróleo. Esto en el marco de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y otros foros similares que aglutinan países como China, India, Brasil, Sudáfrica, Irán y Arabia Saudita. Atrapada quedó la población europea en este dantesco escenario pagando 300% más por su energía gracias al capricho de la guerra en Ucrania, mientras la Unión Europea elimina sistemáticamente la agricultura y ganadería del continente, argumentando la estúpida idea de eliminar la contaminación por nitrógeno, condenando así al hambre al continente europeo y a un retorno a la Edad Media. Las protestas en ese lugar no se han hecho esperar y la población de Europa está reaccionando con clara violencia. De esto no nos enteramos en América, pues la prensa corporativa lo oculta. Como corolario de todo esto, quiero hacer nuestras las palabras del general retirado de las Fuerzas Armadas estadounidenses Douglas MacGregor, el único crítico de lo que está pasando en el campo militar en esa guerra absurda. Y son dos líneas. Dice, la primera regla de la guerra es nunca invada Rusia. La primera regla de la diplomacia es nunca trate de burlar a China. Y eso es exactamente lo que Occidente colectivo, liderado por el descabezado Biden,
viene haciendo y no hay forma de que eche para atrás. Muchas gracias, nos vemos pronto, cuídense, chao.